Pero dígale que más tardecito, que merme un poquito, estamos en el agua, caminando bajo el agua todavía. Más tardecito, dígale que yo lo llamo. Sí, yo lo llamo, dígale. Bueno, Bueno. bueno, pues. Ajá, bueno. Chao. Que esté muy bien, bueno, hasta luego. Al comienzo, cuando nos dijeron les vamos a apoyar con una lancha solar, y nace ya la expectativa de querer mirar cómo es. Para nosotros este bote va a ser un apoyo muy grande para la asociación y la comunidad, porque ya no vamos a consumir gasolina, aceite, esos dos elementos que son bastante costosos aquí en el Putumayo. Según el IDEAM, la temperatura puede estar por encima de valores históricos y también se pueden presentar fuertes lluvias en diferentes regiones del país. Mire, doña Miladis, acá acérquese. Mire el bote. Ve. Es grande, ¿no? Pero mire que es como los peques, ¿no? Así sí vamos a aprender nosotros a manejar, diga. Claro, mire. Ahí hay dos porque está el de aquí de Puerto Asís y está el de Guzmán también. No sabemos cuál será el nuestro. Mire. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que ya no firmará nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas. O sea que en esa esquinita aquí donde estamos, esta esquinita del planeta, si sacamos de la Tierra el carbón aquí y el petróleo allá, no hay humanidad. Se acaba la vida en el planeta. Cada lancha pesa 2 toneladas. Yo creo que se necesitan unos 2-3 días para que lleguen. Pero además que se transporte a dos lugares que tienen unas consideraciones de riesgo público, de conflictividad. ¿Pero qué quiere decir el problema de orden público? Orden público es que, por ejemplo, eso es zona roja. ¿Y es por qué? Porque ellos, los transportadores conocen dónde pueden tener pues un riesgo a que algo le ocurra a la embarcación, ¿cierto? Pero si no se puede asegurar, ¿por qué no contratar un tipo de empresa de seguridad para que...? No, porque lo que yo creo es que si llevamos escoltas a eso, hacemos más riesgoso. Buenos días. Aquí en la comunidad de la Vereda Playa Rica me desempeño como docente de aula. Buenos días, Gan. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Nosotros nos encontramos en un lugar donde no contamos con los servicios básicos, ¿no? No tenemos agua potable, no hay alcantarillado, todavía hay familias con velas, con esperma, prenden o hacen antorchas, algunos todavía no se cuenta con todos los recursos para adquirir un panel solar. Buenos días. Yo digo el sonido so y se va a decir pa, ¿listo? So, so, haga el sonido, hágalo. Otra vez. So, pa. ¿Qué palabra decimos? Otra vez. El proyecto de Playa Rica es un ejemplo de comunidad energética. El proyecto consiste en construir un pequeño parque solar que sea la fuente de energía de la carga de una lancha. Ese proyecto de electromovilidad está conectado con un proyecto productivo de ecoturismo. Entonces allí hay una asociación comunitaria que tiene un hostal ecológico y va a tener el servicio de transporte con electromovilidad. Me llamó una señora me llamó que
necesitaban llevarlas para allá, ahora hay plataformas. Los retos más grandes es la distancia de la carretera y el orden público por allá. A la guerrilla de los paracos, de los grupos armados, que es la tierra de ellos. Paros, emboscadas de la guerrilla, tumbar puentes, de todo, muchas cosas, muchas cosas. Hay mucho obstáculos, hay que tener fe que no pase nada, que todo sea perfecto, que sea en la mano de Dios que nos lleve hasta allá y ya, de resto no. Yo trabajé 4 horas río abajo, ¿no? Se llamaban Angosturas, donde yo trabajaba. Entonces llegó un 24 de junio, que nunca se me olvidará la fecha. Estábamos con los estudiantes en clase y de repente nos dijeron, profe, tiene 5 minutos para despejar el área porque va a haber un enfrentamiento entre guerrilla y ejército. Yo tenía un bebecito de añito y medio, pero cuando faltaban 10 para las 5, empezó ya a sonar, una bomba sonó. Y empezaron los tiros y el río, que se lo miraba tan hermoso y libre, se convirtió en una cámara de humo. El fuego de las balas se cruzaba de lado a lado, ¿no? En el río. Y se escuchaban gritos de rabia, de dolor, de desesperación. Entonces, ¿qué nos tocó? Tirarnos, arrastrarnos por el potrero, el pasto, y llegar hasta una partecita donde había un caño. Ahí nos metimos y allí estuvimos hasta que pasó todo el enfrentamiento. Y después de eso pedí traslado. No, yo me voy, dije, no me quedo aquí. Y pensando en mi bebé, dije, no, voy a buscar en otro lugar una vida más sana y más tranquila. Y así fue como llegué aquí a Playa Rica. Y una escoba, ya le busco una escoba. Pues al encontrarnos en estos lugares que son de vías, digámoslo, de acceso no son buenas. Todo es por el río, entonces todo lo que se utiliza por el río viene con un motor. Que de aquí arriba a llegar a Puerto Ahí se gastan 1 hora más o menos del corrido. En material, pues, por todo, por toneladas así, por ahí unas 600 toneladas le ponemos nosotros. Eso es el compromiso de nosotros, de la asociación. Todo por el río, ¿sí? Todo se extrae por el río. Los perfiles bajámelos primero, ¿vale? Porque no queda mal ahí. Estamos situados en la selva amazónica. Esta selva amazónica que se extiende hasta el Océano Atlántico, allá en la desembocadura del río Amazonas, es el tercer pilar climático del mundo. El gobierno de Petro está apoyando las comunidades energéticas. ¿Y qué son? Son sistemas de energía renovable manejados por las comunidades mismas. Oh, sí, llueve rico. Ha llovido varias horas ya. Sí. Hay como 20.000 comunidades que se postularon para participar. Playa Rica es la primera comunidad en el Putumayo, en la Amazonía. ¿Dónde llegaría? Es grave esa llave. Que el presidente Petro está solo, así lo reciben en Puerto Asís. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática. Que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. Le dedicaron una canción. Yo digo que ningún presidente ha dicho la verdad como la dice él, ¿no? Ya no más petróleo, les dijo por eso. Ya no va a haber más extracción de petróleo. Ojalá. Según él, pues esperemos a ver cómo cambian los corazones en la nueva etapa de la política, ¿no? El río sigue subiendo y subiendo, subiendo, o sea, es como 250 metros tierra adentro y 5 metros vertical.
Encima de esas columnas va el sistema de paneles solares y eso va a darle energía a las baterías de la lancha solar. La lancha solar y se lo va a trabajar con la parte de turismo. Entonces vamos a quedar con un poquito más de ganancia. El clima cambia, hay lluvias durísimas, hay más inundaciones, pero también hay temporadas de sequía extrema. El río ahora es distinto, es mucho más bravo. En Colombia, en la Amazonía, este es el primer proyecto con lanchas solares. Bueno, abuelo, ya nos vemos. Después me lo da una salidita por aquí. Bueno. Gracias por la visita. Bueno, abuelo. Yo acá estoy cortando el chiral, que me lo dañó el agua. Fue que este año, así como este año no ha sido jamás. Me peló harto el agua. Y ya voy a completar esta ahora en mayo, 80. Y la gente me dice que no trabaje, le digo, pues ya llevando no me amaño. Yo hágale. Pero ahí voy. Eran 22 hectáreas. Hay ahora por ahí unas 18, ese allá el río. De aquí para allá me ha robado por ahí unos 90 metros. ¿Y de qué parte viene? ¿Cómo? ¿De qué parte viene el bote? Medellín. ¿De Medellín viene el De el Medellín bote? a Puerto Asís. No, por carro sí es lejitos. Ellos dicen que son dos zonas rojas, pero no sé qué punto sería. Hablando la verdad, yo no conozco bien por allá. Yo sí no. ¿Y para qué? Lo mejor de la lancha, pues que no consume gasolina, ¿no? Pues es en la economía que uno tira, pues. Cambio estos motores, siempre para uno salir tiene que echarle gasolina. Cuando el costo se baja, pues para nosotros pues no se nos pone duro, ¿no? Porque casi no nos alcanza, pues. Ajá. Hay una que hay que dejarla para entregarla, sí. Para mañana tenemos una gran expectativa, la curiosidad de querer ya mirar, ¿no?, la lancha solar. Ya viene el bote, ¿no? La lancha de los sueños le hemos colocado, porque ha sido soñar y si no sabíamos cómo era la lancha. ¿Me escucha, don Beto? ¿Aló? No funciona la señal, nada. Allá contestó, pero no me entendía nada, no me entendía. Lo estaba esperando a las 9 de la mañana y ya me preocupa un poco, bastante. Esta mañana no he tenido comunicación con él. Eso me preocupa, estamos de todas maneras en una zona pues, de conflicto. Durante el camino pues no hay presencia permanente de autoridades. Ya voy. ¿A dónde? No sale. Se queda sin que salga. O sea, ni siquiera timbra. Pues pueden ser un atractivo para personas que no comprendan que es para un bien de una comunidad y puedan hacer algo para robárselas o etc. Qué lindo es este lugar. Disfrutar la sombra de su hermoso bosque. Qué bonitas flores con todos sus colores. Qué lindo es este lugar. No contesta. Yo sé que hay muchas personas que dicen, si esto da resultado, pues nosotros vamos a cambiar. No, también para preguntarle qué han dicho del bote, ya llegó todavía. A mí no me han dicho nada. No han dicho nada todavía.
O sea que el bote llega es por ahí tarde, dice, ¿no? Ni idea, no tengo No ni tiene idea ¿no? todavía. Ajá. Ya vienen en camino. Ah, bueno. Este proyecto que es pionero en Latinoamérica y efectivamente una de las cosas que más se valora y que es también la razón por la cual llegó el proyecto aquí es que exista una cohesión comunitaria. La gallina. Vela ahí encima de la chamba, ya venía nadando. Ay, me tocaría coger esas gallinas allá al otro lado. Ajá, entonces nosotros ya dejamos todo listo, tenemos ya organizado. Ahora lo que voy a hacer en este momento es irme a organizar también. Aquí hay un dicho muy popular de piensa mal y acertarás. No sé si lo has escuchado. No, aquí lo dicen algunos pero no quiero que sea así. O sea, no espero que sea así. Nos tocó tomar unos riesgos para cumplir, ¿sí? Entonces tenemos así como toda la presión encima. Yo lo que considero es que en algún momento va a aparecer, ¿sí?, en el escenario más optimista posible. ¿Sí es este? ¿Qué, Alberto? ¡Qué Alberto! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué alegría! Ni porque era el niño Dios. La gente nos está esperando. Estamos a 20 minuticos, le damos a toda candela. Esa es, don Alberto, ¿y sabe cómo es? Mi profe, bienvenida, buenos días. Sí, no, las 6 era un tiempo muy encima para este Fercho que metió 30 horas para llegar hasta acá. Muy complicado. Corramos lo que nada, nos van a caer del carro, sí. Suave, va. Hágale. Hágale. Va. No, no pueden bajar más. Suave, hay que... Quita la llanta. ¿Kilos? Pues no toca que nos sostenga uno atrás, marico. Alzala y nos abrimos para allá. Hola, y este man que no lo tenga atrás de allá, para que no... Bueno, ya tocó el vamos. Tienen el pulso, ya lo pueden... Ahí lo descargar. Suave. Eso. Más de ahí imposible. Bueno, que Dios le pague, porque no hay palabras para decir gracias. Para nosotros, pues lo del proyecto, para nosotros ha sido, en primer lugar, un sueño hecho realidad. Gracias Dios por este sueño, por el río vamos a ver una hermosa embarcación que nos viene a fortalecer. Ay, profe. Caminando por este bello lugar, he encontrado lo más bello que Dios puede dar. Cantando